Cordial saludo, estimados estudiantes. El presente videotutorial tiene por objetivo realizar una familiarización a estructuras de programación en LabVIEW. Bueno, en primera instancia vamos a dar clic, vamos a ejecutar el software de LabVIEW. Buscamos el menú inicio. Buscamos el icono de LabVIEW y procedemos a ejecutar el software. Creamos nuestro instrumento virtual. Con la tecla Control T desplegamos las ventanas de forma paralela. Ustedes pueden ajustarlo. Si ustedes observan, tenemos el panel frontal en la parte lateral izquierda y tenemos la plantilla que corresponde al diagrama de bloques. Cuando damos clic derecho sobre el diagrama de bloques, se nos despliega una serie de librerías. Allí tenemos, por ejemplo, la librería de estructuras, y dentro de esta librería encontramos la estructura for, la estructura while, la estructura caso, la estructura flag, la estructura nodo fórmula. Bueno, una serie de estructuras que nos van a permitir crear nuestro código. Si miramos, por ejemplo, el uso de la estructura while loop, entonces primero vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a enviar un dato. Vamos a enviar un dato y lo vamos a representar en un indicador, ¿sí? Bueno, tengo este ejemplo. Entonces tengo un indicador, ¿cierto? Un instrumento virtual tipo indicador y un instrumento virtual operando en el modo de control numérico. ¿Qué pasa? Yo envío el dato, selecciono acá un valor, pues por ejemplo el 4, ¿sí? Tengo el valor de 4, un valor numérico, y lo voy a graficar en el indicador, ¿sí? Entonces debo buscar el punto caliente, cableo y ejecuto. Cuando ejecuto, pues efectivamente observa ese valor del dato que fue enviado por el control numérico. Pero si deseo cambiar este valor, observen que en la medida en que voy ingresando datos, para poder actualizar el dato tengo que volver a ejecutar el software, que permite una estructura de programación, en este caso la estructura while loop. Entonces selecciona la estructura while loop, la ubico en el diagrama de bloques, y la estructura while loop, pues el objetivo es ejecutar, ¿cierto?, un número de veces hasta que usted cambie una condición. En este caso observen que acá tenemos un recuadro con un círculo rojo. Vamos a crear esa condición que es de tipo booleano. Clic derecho, creamos el control, automáticamente se me despliega el botón de stop, ¿sí?, de parada. O sea, ¿qué quiere decir? Que el algoritmo se va a ejecutar lo que tenga al interior hasta que el usuario cambie la condición, ¿sí? En este caso, o es falso o es verdadero. Si es falso, entonces aborda el programa, y si es verdadero, continúa de forma cíclica. De esta forma, pues me permite enviar un número, ¿cierto?, un dato en este caso numérico, mediante un instrumento virtual tipo control, y visualizarlo en un indicador, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la variación. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a mirar ahora, por ejemplo, la estructura tipo for. ¿Qué hace la estructura tipo for? Bueno, es muy similar. O sea, la estructura se va a ejecutar un cierto número de veces. Entonces, por ejemplo, acá tengo n, que es el número de ciclos que deseo ejecutar. Para ello tengo que buscar el punto caliente y creo una constante, y acá le voy a definir cuántas veces se va a repetir este ciclo. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar que este ciclo se repita 100 veces. Entonces envío el dato
ejecuto y rápidamente el algoritmo pues va a ejecutar este valor, ¿cierto? Él inicia el conteo desde la posición 0, o sea, va a realizar el conteo hasta un número de veces restringido y aborda el sistema. Acá podemos observar, por ejemplo, el número de iteraciones, podemos crear un indicador, pero para poderlo visualizar tenemos que apoyarnos de una estructura de tiempo, porque porque la ejecución se hace por ciclo de máquina. O sea, una vez yo pulso el botón de simular, el algoritmo lo hace muy rápido, lo hace con el reloj del computador. Ahora tenemos que ingresar una estructura de tiempo para poder generar un retardo y poder visibilizar pues qué es lo que sucede. Entonces aquí creamos un retardo en milisegundos. Si observan que acabé de juntar una estructura que me permite generar retardos, como está en milisegundos vamos a crear una constante y vamos a definirle un valor de 1000. Vamos a ver qué sucede con esto, ¿sí? Entonces observen el número de iteraciones, se va actualizando el programa. Vamos a cambiarle el valor porque le coloqué un valor de 100, es un valor muy alto, vamos a colocarle 10 y verifiquemos el funcionamiento. Entonces en este caso, pues mientras se está ejecutando el programa yo puedo enviar un dato, se me refresca en pantalla, pero observen el número de iteración, ¿sí? Cuando llega a 9 aborda el programa. ¿Por qué? Porque es que resulta que la iteración empieza a contar desde el 0, o sea, él llega hasta n, ¿cierto? Hasta n-1 número de veces de ejecución, o sea, llegaría, si le coloco acá 10, el algoritmo se me ejecuta hasta la posición 9. Listo, entonces ahí podemos ver el ejemplo. Listo, vamos a continuar ahora con la estructura de programación. Borremos esta estructura. Otra estructura muy utilizada es la estructura de programación caso. Bueno, la estructura de programación caso. Observen que esta estructura se ejecuta de forma booleana, o sea, debo ingresar una condición. Vamos a utilizar un switch y vamos a colocar bueno, podemos colocar, vamos a borrar este control con la tecla control B grande. Ustedes eliminan las conexiones erróneas. Vamos a colocar, bueno, vamos a hacer un poco más fácil, vamos a relacionarlo solamente a dos estados. O sea, acá clic derecho, creamos un indicador listo, y este switch lo vamos a ubicar en esta posición, porque la idea es, como es una estructura tipo caso, o se ejecuta la condición verdadera o se ejecuta la condición falsa. Entonces, si ejecuta la condición verdadera, ¿sí? O sea, si el switch está, llamémoslo, pulsado, si el switch está en la condición verdadera, entonces él va a ejecutar, seleccionamos aquí la condición verdadera y queremos enviar un dato verdadero al indicador booleano. ¿Cómo lo hago? Sí, vamos a trabajar dos estados y vamos a referirnos al mismo indicador. Tengo que crear una variable local. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, acá en las opciones aparece un ítem que se denomina variable local. Entonces creo la variable local de este indicador. Recuerden que lo que se va a ejecutar es lo que está al interior de la estructura de programación. Le digo clic derecho, o sea, busco el punto caliente, clic derecho, creo una constante.
En este caso voy a decirle que va a ser verdadera. O sea, si se ejecuta la condición verdadera, va a enviar un alto al indicador. Pero si se ejecuta la condición falsa, porque el switch cambió de posición, entonces lo mismo, creo una variable local, pero aquí va a tomar el valor de no de verdadero sino de falso. Clic derecho, creo una constante booleana con la condición falsa. Ahora ejecutamos, ¿cierto? Entonces si es falso no prende el LED, pero si es verdadero si enciende el LED. Si ustedes desean que el programa se ejecute de forma continua, tienen que agregar una estructura de programación tipo while loop. O sea, acá seleccionan el algoritmo, colocamos la condición, creamos el control y ejecutamos el algoritmo. Entonces aquí ya se va a ejecutar de forma continua, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que el operario pulse la condición de stop. Entonces aquí ya integramos dos estructuras de programación. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar de pronto con este tipo de estructuras? Bueno, existe otra que se utiliza mucho y es, por ejemplo, acá un conector que parece un multiplexor. También se acostumbra a utilizar continuamente. ¿Cuál es la ventaja? Entonces, ¿cómo funciona la select? Vamos a colocar nuevamente el switch. Y observen que en la parte de la mitad, ¿cierto?, del conector aparece una condición de tipo booleano. Por ejemplo, si tengo un indicador de temperatura, observen que en la parte superior aparece un terminal con dato numérico y en la parte inferior también. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la condición es verdadera, puedo enviar un dato. Entonces vamos a crear acá una constante numérica con un valor de 80, ¿sí? Que me envíe el valor de 80 grados al indicador. Pero si el switch está en la posición off, voy a enviar un valor de 20, ¿sí? Él funciona como un multiplexor. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un estado, ¿sí?, o en el otro, dependiendo de la condición, o deja pasar lo que está en la parte superior o lo que está en la parte inferior. Si ejecutamos, observen que en este caso pues el switch está falso, o sea que deja pasar el valor que está en la parte inferior. Pero si el switch cambia a la condición verdadera, observemos que obtenemos el valor de 80. Igualmente podemos utilizar una estructura while loop. Adicionamos el control tipo booleano y ejecutamos el algoritmo. Entonces, para la condición falsa el valor es de 20, para la condición verdadera el valor es de 80. Ustedes pueden utilizar en el menú un depurador, que es este bombillo que ustedes observan, para verificar cómo se está ejecutando el programa. Entonces, por ejemplo, acá estoy enviando un valor verdadero, deja pasar lo que está en la parte superior, deja pasar el dato numérico que está en la parte superior y a la salida tengo el valor de 80. Pero si la condición es falsa, se actualiza el valor numérico, en este caso es 20. Muchas gracias, estimados estudiantes.